Este también fue un ejercicio que hicimos en la clase anterior, una de las clases anteriores. En este ejercicio tenemos, por ejemplo, lo siguiente, dice, para los siguientes vectores mostrados en la figura, esta figura que tenemos aquí, tenemos tres vectores, determine, dice M, que es el módulo de esta operación de vectores A más B más 3 veces C, sabiendo que el módulo de A es 16, dice. ¿No? Noten que los tres vectores están dentro de una circunferencia donde el vector C pasa por el centro de la circunferencia, es decir, el vector C está por encima del diámetro de la circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Voy a expresar el vector A, el vector B y el vector C en función de los vectores unitarios y voy a empezar a operar aquí para poder determinar cuánto vale esta letra M. Sin embargo, aquí quiero darles un pequeño detalle, algo que nosotros vamos a hacer también posteriormente cuando trabajemos, por ejemplo, la parte de movimiento parabólico, cuando trabajemos la parte de estática. A veces vamos a usar esta situación, miren. Aquí, por ejemplo, te dibujo los vectores B, C y A. Los vectores B, C y A, así como están, si yo escogiera este eje horizontal X y este eje vertical Y, los vectores que yo tendría que descomponer rectangularmente serían el vector B y el vector A, porque son vectores inclinados. Sin embargo, en este caso, noten que el vector B y el vector A están formando aquí un ángulo de 90 grados, porque aquí tengo un ángulo de 53 y aquí tengo un ángulo de 37. Entonces, si B y A forman 90 grados, no me conviene a mí escoger este eje horizontal como el eje X y este eje vertical como el eje Y. Me conviene a mí rotar el eje para que caigan justo sobre A y sobre B. De esa manera, el único vector que yo tendría que descomponer rectangularmente para poder sustituir aquí sería el vector C. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Sabiendo que el módulo de A es 16, voy a dibujar los ejes ahora rotados sobre A y sobre B porque ellos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, noten que escribir el vector A en función de los vectores unitarios sería muy fácil porque el vector A está apuntando en la dirección del X positivo. Eso quiere decir que ese vector A sería 16i. Y calculando el módulo de B, también expresarlo en función de los vectores unitarios también sería simple porque está directamente sobre el eje Y. Entonces, al que sí tendría que descomponer sería el vector C. Y para descomponer al vector C necesito formar aquí un rectángulo. Noten que como aquí ya tengo un 90 grados, solamente tendría que trazar la perpendicular desde esta punta del vector C a ambos ejes de coordenadas X e Y para trazar ese rectángulo. Pero como C cae justo sobre el diámetro de esta circunferencia, si yo trazo aquí la perpendicular por geometría, eso ocurre siempre que esa perpendicular caiga sobre esta intersección. De igual manera, si el eje X, la perpendicular va a caer justo aquí en la punta del vector A, porque el vector C pasa por el diámetro de una circunferencia. ¿Ya? Esto es un teorema geométrico, esto no es física, ¿no? Si no consigues entender bien esta parte, no es que no estás entendiendo la física, es porque te falta un poco de conocimiento de geometría, pero buscando, por ejemplo, en algún libro de geometría, vas a ver este teorema, ¿no? Es decir, si tienes un triángulo inscrito en una circunferencia y ese triángulo es un triángulo rectángulo, la hipotenusa necesariamente pasa por el centro de la circunferencia. Ese es el teorema. Entonces, cuando yo trace la perpendicular de la punta de C hacia los ejes, justamente se forman dos triángulos rectángulos y es por eso de que esta parte del triángulo cae en la intersección de Y con la circunferencia y esta otra perpendicular cae en la intersección de X con la circunferencia. Con eso pueden ustedes notar de que la descomposición de C sobre estos ejes estaría dado justamente por el vector A y el vector B. Es decir, el vector A sería una componente de C
y el vector B sería la otra componente de C, ¿no? El vector A vendría a ser la componente horizontal, mientras que el vector B sería la componente vertical, ¿no? O la componente Y. Ahora, para determinar los tamaños, voy a utilizar el triángulo rectángulo de 37, 53. Si un cateto vale 16, que es el cateto opuesto a 16, a 53 vale 16, que sería 4 por 4, el cateto opuesto a 37 valdría 3 por 4. Entonces, justamente B es el cateto opuesto a 37 grados, que sería igual que este ángulo que está aquí. Estos dos ángulos son iguales. Y por lo tanto, el módulo de B sería 3 por 4, 12. De esa manera ya puedo escribir los vectores A, B y C en función de los vectores unitarios. El vector A sería 16i porque apunta hacia el eje positivo X y es de módulo 16. El vector B sería 12j porque apunta hacia el positivo del eje Y y además es de módulo 12. Y el vector C sería la suma de esos dos. El vector C sería 16i más 12j, ¿no? Este vector más este vector. Entonces, conociendo ya los tres vectores, lo que hago es sustituir en M. Necesito calcular A más B más 13, por lo tanto, sustituyo A que vale 16i, sustituyo B que vale 12j, aquí baja el 3 y sustituyo el C que vale 16i más 12j. Operando esto, lo que vamos a obtener sería 64i más 48j. Luego, como yo quiero determinar aquí el módulo, por teorema de Pitágoras sería 64 al cuadrado más 48 al cuadrado y eso me daría 80.